saco todo lo que tengo de mí, cosas que no le cuento a nadie, cosas que a mí me agobian o sobre las que reflexiono. Yo enciendo esta cámara, me pongo aquí y me siento en confianza como no me siento con nadie. No sabéis lo que significa para mí el atreverme con algo. Aquí tengo mis propósitos de 2023. También pues tengo mis momentos de ansiedad. Yo tengo diarios, ¿vale? O sea, yo llevo escribiendo un diario desde que tengo 15 años. Vale, me lo cortaron por aquí. O sea, yo creía que tenía unos amigos que en verdad no eran mis amigos y era gente interesada a mi lado. No recuerdo el último día en el que he estado triste. Con mi pareja las cosas estaban muy mal ahí. Sale otra canción mía, me estoy graduando y conozco una de las ciudades que más me apetecía conocer. Muy buenas, yo soy Ale Lozano y te doy la bienvenida otro día más a mi canal. No voy a decir mi podcast porque este va a ser un vídeo un poco distinto, pero bueno, bienvenido, bienvenida. Me hace especial ilusión. Estoy hasta nerviosa, que yo nunca me pongo nerviosa, que yo hablo por los codos y hablo siempre tan tranquila, pero bueno, quiero hacer un poco de recap, de un balance de lo que ha sido este 2023 con todas sus cosas buenas, con todas sus cosas malas, recordarme pues un poco también lo que he conseguido, lo que no he conseguido. Tengo una lista con los propósitos que me escribí a principio de año, ¿no? Que quería cumplir. No lo he abierto, pienso abrirlo aquí con vosotros. No sé si habré cumplido algo, no sé si me habré propuesto cosas realistas o a ver, veremos qué he cumplido y qué no. Quiero ir hablando un poco de los meses, pues un poco enero hasta diciembre, cosas que he conseguido, cosas que tengo que destacar, tanto buenas como malas. O sea, al final, ya sabéis, yo me abro aquí con vosotros, vosotras con todos mis temas, pues quiero compartir tanto mis momentos buenos como mis momentos malos. Quiero hacer también un balance, pues un poco del crecimiento que he tenido este año, pues tanto con el podcast, a lo mejor con la música, como mío personal, como persona, qué cosas he logrado. Y bueno, ver también esos propósitos que me he marcado o no me he marcado, un poco hablar de lo que ha sido todo esto. Bueno, me he hecho yo aquí una chuletilla poniendo qué cosas de enero, febrero, marzo, tal debería destacar. Creo que voy a empezar por eso, ¿no? ¿Qué fue enero? ¿Cómo empezó enero? Bueno, en enero, de enero hasta septiembre estuve haciendo mis prácticas en Telecinco. Estaba en un sueño, estaba en un sueño. No estaba haciendo lo que quería porque yo soy periodista y comunicadora audiovisual, pero ahí estaba haciendo programación, estaba viendo pues tema de programas que vamos a estrenar, no vamos a estrenar, análisis de la competencia, viendo un poco pues todo eso, las promos, los programas que tenemos para estrenar, películas que se van a sacar, todo eso en el canal, que es muy interesante y me gustó mucho, pero conocí a un equipo súper guay, o sea, mi jefa, mis compañeros, me sentí súper acogida. Iba también con un compi de la universidad, pero lo que más destaco también de ahí es que pues me paseaba yo aproveché la experiencia al máximo, ¿no? Me paseaba pues por todos los platós. Cuando salía, yo salía a las 2:30, me iba siempre al plató de Ellas Mediodía a verlo, a ver el programa, porque mi sueño era estar ahí sentada, mi sueño es ser reportera, mi sueño es presentar un programa, mi sueño era estar ahí. Y yo iba y lo veía, lo visualizaba, me veía ahí. Disfruté un montón, un montón. En enero también fue la primera vez que hice mi primer podcast dúo con alguien que no conocía, porque claro, esto yo ponerme aquí a hablar y hacer un podcast, pues para mí, pues al principio vergüenza, pero ya estoy yo tan a gusto que yo aquí hablo de todo, pero ponerme a hablar con alguien que no conozco, que se note esa vergüenza, esos nervios, esa distancia, era como, a ver, cómo me desenvuelvo yo en esta situación. Y pues me atreví en ese enero, fue bastante guay. Y sobre todo, pues empecé el gimnasio como nunca. Yo ya había entrenado a veces, pero lo había dejado, había abandonado, había vuelto, había no sé cuántos, pero es que este año ha sido el año que más constante he sido, que me he propuesto. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, me tiraba mis 2 horitas, hora y media de autobús, iba al gimnasio, salía del gimnasio y me iba a las prácticas. Y esa fue mi rutina todos los días hasta septiembre. Y me hice a ella y yo, os prometo, estaba encantada, muerta de vergüenza el primer día que fui al gimnasio, porque digo, no sé utilizar una máquina. Me corrigieron 800.000 veces, usaba máquinas al revés. Bueno, fue un desastre, pero bueno, que hay que atreverse. Esas primeras veces siempre dan cosilla, pero buah, 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 buah. Es que enero fue un buen comienzo de año. En febrero, pues
Bueno, este año en verdad me he hecho varias sesiones de fotos, han contactado conmigo y me he hecho sesiones de fotos como profesionales, así muy guays, que os pondré alguna foto y pues me hacía ilusión. También era mi primera vez, a lo mejor posando más profesional, más para fotógrafos profesionales. En marzo saqué mi primera canción, el 31 de marzo, la de Yo puedo sola. Eh, no sabéis lo que significa para mí el atreverme con algo, en atreverme a, a sacar algo nuevo y sobre todo con la música que he sido siempre bastante pues comedida, porque decía, "Uf, yo te canto covers, pero yo sacar mi propia canción que yo no sé ni escribir, yo que escribo, yo cómo compongo, yo cómo hago tal". Y bueno, todo es ponerse y este año di mi primer paso con casi todo y con la música pues fue una cosa de esas con las que di el primer paso. En abril pues hice bastantes viajes, yo no sé qué aproveché ahí de festivos o yo no sé cómo lo hice, pero bueno, estuve en Zamora con mi pareja, estuve en Castellón con mis amigos, luego estuve en Albacete y estuve en Murcia también con mi pareja, viajé bastante, desconecté mucho. Fue un mes también complicado porque adoptamos una perrita de 4 años súper mona y yo me dejé la puerta abierta de mi casa y se escapó el primer día que la adoptamos. Desaparecía total, era de noche, no la encontrábamos. Em, es que yo me sentía súper culpable. Yo vivo en una urbanización que tiene carreteras pues, con mucho tráfico justo al lado. O sea, me sentí fatal, fatal, fatal. Apareció como a los 2 días la pobre toda magullada de saber dónde se había escondido. Son perros también, una raza muy reacia al agua y estuvo lloviendo esa noche. O sea, yo no, lo pasé muy mal, muy, muy mal. Pero bueno, al final apareció que es lo importante. Ese mes también me cortaron el pelo fatal. Yo tenía el pelo súper largo, luego me lo puse cortito, pero es que ahí dije, me lo voy a repasar y me lo voy a cortar un poquito más para que me quede, pues como si ahora digo, lo quiero un poquito más, un poquito así. Vale, me lo cortaron por aquí, o sea, fue un desastre, fue un desastre. Os voy a poner fotos, voy a poner foto. Me compré el iPhone 14 Pro. Con mis ahorros me costó un riñón y me dolió un montón, pero le estoy sacando un partido que alucináis. Graba con una calidad increíble y bueno, es que ya desde que tengo este móvil no utilizo la cámara. Estoy súper contenta, súper contenta. ¿Qué pasó en mayo? En mayo fue mi cumpleaños. No, en mayo, ¿qué coño va a ser mi cumpleaños? En mayo no pasó nada destacable. Seguía con las prácticas, seguía con el gimnasio y seguía pues todo bien. Junio. En junio, el 8 es mi cumpleaños, saqué mi primera colaboración con Cute, una canción que se llama Pues siempre pierdo y buah, me hizo un montón de ilusión. Fue un momento muy especial, además que coincidiese con la fecha de mi cumpleaños, que casi fue sin querer, fue como doble celebración. Fue también un mes complicado porque estuve a punto de, o sea, con mi pareja las cosas estaban muy mal ahí, tuvimos varias discusiones, estaba la cosa pues bastante tensa, a punto de pues finalizar la relación. Pero bueno, fue un buen punto de inflexión porque realmente hablamos todo lo que teníamos que hablar, realmente nos decíamos las cosas que nos molestaban del otro, cosas que creíamos que debíamos cambiar y bueno, yo también me di cuenta de que pues que yo también tengo mis cositas, que la gente tiene que aguantar y que no soy perfecta. Pero bueno, que perfectos no somos ninguno. Pero que yo ahí no me daba tanta cuenta de decir, ostras, es que a lo mejor yo también tengo parte de culpa en ciertas situaciones. Así que desde ese momento, desde ese punto de inflexión, las cosas han ido mucho mejor. A día de hoy sigo con mi pareja y estamos muy bien. Así que aunque fue un mes muy complicado porque yo pensaba que mi vida pues iba a dar un giro de 90 grados, pues al final supuso un buen punto para mejorar o tener una relación más sana. También junio fue un mes complicado porque hice amistades, malas amistades. Ya sabes que yo intento siempre promover aquí pues todo positividad, contaros, pues motivaros, inspiraros, no sé, hablar de ciertos temas para que no nos pasen, pues que nos tomen el pelo, que nos traicionen y bueno, pues soy humana, yo intento evitar esas situaciones, intento echar el ojo antes e identificar esas cosas, pero bueno, a mí también me pasa, a mí también me la cuelan, he conocido amistades pues bastante interesadas durante este tiempo, a mí me hacen sentir muy mal porque a mí soy una persona que aunque aquí no lo parezca, me cuesta bastante abrirme, me cuesta bastante compartir una parte de mí y ver pues que no lo saben valorar, que lo utilizan y hasta luego, pues a mí me duele. Entonces, el verano en general fueron unos meses en los que, pues bueno, yo creía que tenía unos amigos que en verdad no eran mis amigos y era gente interesada a mi lado. Ya está.
Supe darme cuenta, pero supe darme cuenta en un momento ya de decir, pero si es que más claro agua, Alejandra, espabila, tía. Y ya pues bueno, he sabido cerrar más mi círculo aún. Julio también fue un mes en el que viajé, estuve en Asturias y estuve en Cantabria. Luego, pues también fue la primera vez que yo cantaba como solista. Normalmente yo he cantado en algún bar a lo mejor, pero con otro compañero o con otra, sí, o de corista o algo así, pero nunca yo sola ahí diciendo, soy la que presenta, soy la que habla con la gente, soy la que canta, soy la que se despide, soy la que todo. Y bueno, pues iba con un saxofonista que me acompañaba, que se llama Billy, que yo le debo todo, que es el que me enseña todo en la música y con el que también llevo todo este año y he estado otros años. Y, y bueno, fue mi primera vez, bastante nerviosa, pero esas cosas, hay que atreverse, hay que atreverse. Julio también fue un mes en el que lloré mucho. Acabaron mis prácticas en Mediaset y bueno, lo pasé muy mal, o sea, me daba mucha pena. El salir también de una cadena que es importante te impacta porque dices, "Uf, yo qué sé si algún día voy a volver a estar aquí, en una cadena con renombre, con estatus, llámalo X, ¿no?". O sea, para mí salir de ahí era como, estoy dando un paso atrás, pero bueno, eran mis prácticas y era lo que tocaba. Me llevo un recuerdo maravilloso de ahí, pero me dolió. Lloré un montón, pero también soy muy sensible, yo lloro muchas veces. Pasamos a agosto, en agosto canté en el concierto de Alcalá con Diego Larrea. El año pasado había estado de corista, pero este era también mi primer año estando delante, cantando a dúo con él. Fue una experiencia súper guay. Es muy distinto estar en la parte de atrás o en la parte de delante. He conocido también gente muy guay, gente de mi urbanización con la que pues, no había interactuado y que tengo cosas en común. Y bueno, todo suma. Ha sido un año en verdad con amistades de decir fuera y amistades de decir bienvenidos a mi vida. Luego pasamos a septiembre. En septiembre pues estuve en Nápoles, estuve en Roma, que me hacía una ilusión increíble. Y el 21 me gradué de Periodismo y Comunicación Audiovisual, oficialmente periodista. Y también salió mi canción Déjame vivir, la última que he sacado este año. Y bueno, fue también un mes muy, muy especial porque pues, bueno, sale otra canción mía, me estoy graduando y conozco una de las ciudades que más me apetecía conocer. Luego, bueno, octubre fue un mes un poco complicado, ya había pues acabado mis prácticas a finales de julio, principios de agosto, y aquí me tenía que apuntar a otro gimnasio que me pillase más cerca. Me impuso un montón porque era ir a un gimnasio en el que conocía a mucha gente que iba. Yo al gimnasio voy muy a desconectar, muy a estar a mi bola y no me apetece coincidir con gente, no me gusta hablar con gente, no me gusta... O sea, es un momento muy mío. Y pues me atreví, fui, sigo yendo y ahí pues estoy bien, pero que esas primeras veces a mí me echan mucho para atrás y me cuesta bastante. Octubre fue un mes también súper especial porque tuve mi primer trabajo remunerado como periodista, trabajo, que no prácticas, porque me dieron la oportunidad, fue súper guay. Pues estuve en Valencia cubriendo un evento para el canal SEN, que es un canal pues, de neurología, de la Sociedad Española de Neurología, y bueno, era también un tema completamente especializado que yo digo, ¿qué hago aquí? Pero tuve que pues, hacer mis entradillas, hacer de reportera, interactuar con gente, hacer directos, o sea, aprendí un montón, fueron 4 o 5 días, pero lo disfruté, fue mi primera experiencia como tal en el mundillo. Luego empecé mi máster, el máster en presentación de televisión, he conocido también gente súper guay. Os he dicho que yo tenía pinta de labios en los dientes. Bueno, os he dicho que yo soy un poco reacia a conocer gente y que me cuesta y demás, y la verdad que estoy muy contenta. Es una parte que también estoy trabajando en mí, el socializar, el ser más abierta, el confiar en la gente. Y bueno, a veces me va mal y a veces me va bien, pero creo que prefiero apostar por ser maja, ser agradable, ser sociable. Si luego me llevo una leche, pues me llevo una leche. Pero bueno, que creo que es mejor arriesgar en estas situaciones porque nunca sabes qué persona hay detrás de ese cuerpo al que tú no quieres hablar o no quieres interactuar y puedes conocer gente súper guay. Bueno, y ya este noviembre y diciembre pues he estado interactuando pues, con gente del máster, socializando, estudiando, disfrutando un montón, me está gustando muchísimo, me doy cuenta de que realmente estoy estudiando, me estoy especializando en lo que me gusta. Bueno, también estoy trabajando con un nuevo productor, Dani Manzan, te mando desde aquí un besito, está sacando lo mejor de mí, estoy haciendo canciones, estilos totalmente distintos. Creo que hasta el momento es lo mejor que he hecho en lo que se viene, así que este 2024 viene cargadito. No sé, estoy muy agradecida en general, estoy muy feliz.
me enternece mucho el echar la vista atrás y decir, joe, es que no recuerdo el último día en el que he estado triste, porque enfoco mis días con mucha ilusión, con mucha felicidad, con mucho optimismo, con muchas ganas, con mucha ambición, siempre pues con mi visión de a dónde quiero llegar, qué quiero conseguir, intentando ser la persona que quiero que sean conmigo, trabajando mucho en eso, no sé, estoy muy contenta. También pues tengo mis momentos de ansiedad, tengo algún problema pues familiar que ya sabéis que yo me abro con todo, pero esto lo quiero guardar un poco más para mí. Pues tengo también mis problemas familiares o mis problemas que tal, que pues me cuesta, que me generan mucho estrés y mucha ansiedad, pero intento pues no apropiarme de las emociones de otras personas, no dejar que me afecten cosas en las que pues yo no tengo control y yo no puedo hacer nada, y en ello sigo trabajando para evitar pues que esta situación me afecte lo menos posible y echando pues la vista para adelante y más centrada en mí. Hablemos un poco de números, de progresos, de tal. Al final, estos últimos 3 meses del año han sido increíbles. En YouTube hemos crecido pues como unos 600 suscriptores solo en estos 3 últimos meses, que YouTube a mí me parece una plataforma súper difícil, súper difícil, pero bueno, aquí estamos, así que si estás aquí, suscríbete por favor, que me hace mucha ilusión. En TikTok también, bueno, me estoy animando a hacer lives, a hablar, porque al final, que yo cuelgue un Reels, pues puedo parecer muy, pues, mira qué maja, tal cual, pero yo interactuando, yo espontánea soy, vamos, súper divertida y que me encanta hablar con la gente y que, pues no sé, me pongo también a cantar ahí, me ayuda también a quitarme a mí esa vergüenza y, también, pues, a crear un poco esa comunidad de que yo pueda hacer llegar todo lo que hago, pues, explicándotelo, con mis palabras, siendo espontánea, siendo yo misma. Así que la verdad que también estamos creciendo, no sé decir, a ver en números cuánto tenía, 413 en estos 2 últimos meses, seguidores, que está muy bien, unos 300 también en Instagram en estos últimos 3 meses, o sea, estoy siendo súper constante, publicando todo el contenido que puedo. Me siento muy honesta y muy sincera con lo que hago porque creo que creo un contenido de calidad. Yo me esfuerzo, creo que hablo de temas que es importante que la gente reflexione sobre ellos. Sé que no soy el ejemplo de nada, pero creo que mi experiencia o mi forma de ver las cosas me puede ayudar, o a mí me puede ayudar el ver la perspectiva de otras personas. Así que me siento pues muy honesta con cada cosa que hago. Creo que pues eso, hago pues vídeos, contenidos que tienen valor e intento pues promoverlos, y difundirlos y ojalá lleguen a un montón de gente. Aunque bueno, hablar de números puede sonar un poco rollo, buah, qué interesada. De hecho, me dijeron eso recientemente, que por qué, que se me había visto el plumero un poco, ¿no? Porque claro, estoy compartiendo que hemos llegado a no sé cuántas mil visitas en YouTube, pues hija, de verdad, pues si eso es lo único que te importa, vamos a ver. O sea, si eres una persona que consume mi contenido, sabes de sobra que yo, es que con que un vídeo ayude a una sola persona, a mí ya me merece la pena. Os prometo que no estoy obsesionada con ver, ay, mira, no sé cuántos. Pero obviamente, como proyecto que tengo, que es este, que es el podcast, que es mi música, que pues todo el alcance que pueda tener, a mí me llena de felicidad. Pero sobre todo, no por decir, anda, mira, mi vídeo se ha hecho viral, sino porque digo, joder, se me ha hecho viral un vídeo que creo que es importante que la gente vea, que creo que es importante que la gente reflexione sobre esto, o que creo que es importante que la gente descubra este talento, si estoy cantando a lo mejor. ¿Sabes? Quiero decir, me llena por esa parte. Vamos ahora a ver los propósitos de 2023, los que me había escrito. Me da un poco de miedo porque, bueno, no creo que sea la misma persona que era en enero y me da miedo haberme puesto cosas muy poco realistas y no haberlas cumplido o no sé, os prometo que no lo he visto, me acabo de dar cuenta de que lo tenía escrito y he dicho, vamos a verlo. Yo tengo diarios, ¿vale? O sea, yo llevo escribiendo un diario desde que tengo 15 años, no constante, ha estado meses sin escribir, de repente escribo un día. Constante he sido como de los 15 a los 17 o así, o no, de los 12 a los 16, bueno, no sé, pero que mi vida está escrita ahí. Y este lo empecé en 2020 y este año no he escrito absolutamente nada, pero bueno, aquí tengo mis propósitos de 2023. ¿Qué pondrá? Es un papel muy chiquitito, mira. Bueno. Ay, a ver. Graduarme. Bueno, graduada estoy, conseguido. Ser constante con el podcast y colaborar con otro podcaster. Pues mira, he sido constante con el podcast, pero no he colaborado con otro podcaster.
He seguido haciendo podcast dúo, he hablado con distintas personas, pero no con otra persona que sea podcaster. Crecer en redes con mi música y podcast. Mira, tengo aquí puesto cuántos seguidores tenía en Instagram, que tenía 3.648 y ahora creo que somos 4.300 y algo. Bueno, pues algo hemos crecido, he seguido creciendo. Y la verdad que ha sido un año de crecimiento y en esta parte pues estoy muy contenta. Cantar en escenarios, bueno, canté en las fiestas de Alcalá, ha sido la primera vez que cantaba también en un bar, yo sola. Acabar mis prácticas y trabajar, bueno, he acabado mis prácticas, no estoy trabajando, pero estoy cursando un máster. Me habría gustado pues que de las prácticas lanzar ya la carrera desde dentro, que suele ser lo suyo y bueno, no siempre se puede y es normal. Hay épocas y hay épocas. Bueno, conocer Roma, qué ilusión, porque el viaje no lo tenía planeado desde principio de año y que me lo haya propuesto durante el año. Es que es una ciudad que me hacía muchísima ilusión conocer. Ir a Lyon y tatuarme. No fui a Lyon ni me tatué. Sigue siendo algo que tengo pendiente. Hay una frase que me quiero tatuar en concreto allí porque es donde hice mi Erasmus y pues algo que sigo teniendo pendiente. Tengo puesto aquí hacer contactos en televisión. Bueno, tanto como hacer contactos, pues bueno, he conocido gente en mis prácticas, sigo conociendo mucha gente en mi máster y bueno, contactos se hacen siempre. Ir a castings. Bueno, me presenté a OT. Este año no me iba a presentar, no quería, estaba súper en contra, lo pasé muy mal otros años y que siempre siento que no merece la pena, pero bueno, siempre surge en el último momento el ¿y si? Así que bueno, me presenté y pues tengo puesto rutina de gimnasio activa. Pues bueno, activa, no sé qué quería decir, pero bueno, he estado muy constante, he sido muy constante. En general, estoy contenta porque me he puesto cosas realistas. Realistas. Hay cosas que no he conseguido y cosas que sí. Pero me gustaría haber sido un poco más concreta en algunas cosas, porque creo que el ser más concreto cuando tú te propones algo te hace que tú lo visualices y que tú lo persigas más. Quiero decir, a lo mejor si yo tengo hacer contactos en televisión, es un poco amplio, pero si a lo mejor digo, quiero conocer a tal persona y hablar con tal persona, es algo que yo puedo tener más claro. A lo mejor es complicado, será complicado, pero lo tengo ya más en mi cabeza, me enfoco más en conseguir algo concreto. Para este año intentaré ser más explícita o más concreta con esas cosas. Y bueno, en general, no sé, daros las gracias, estoy muy feliz, de verdad. Estoy consiguiendo cosas que nunca pensé que conseguiría, estoy siendo muy constante cuando he tenido épocas de mi vida en las que no he sido nada constante con nada y estoy orgullosa de mí porque estoy orgullosa de mí y me lo tengo que decir por todo, por estar atreviéndome a todos mis miedos y superándome cada día, por ser constante, por perseguir mis proyectos, em, por atreverme a conocer gente nueva, por, sí, bueno, indagar un poco en mí, compararme con mi versión de otras veces. No quiero ser hipócrita, intento ser transparente, intento ser yo misma, trasladar la información como yo la siento, las experiencias como yo las siento. Ay, por Dios, que me estoy emocionando. Trasladar las cosas, pues eso, no sé, echo la vista atrás y me siento muy feliz de estar donde estoy, de estar consiguiendo las cosas que estoy consiguiendo. Perdonadme que se me había llenado el almacenamiento del móvil. No me extraña, no paro de hablar, llevo aquí ya no sé en cuánto tiempo, pero bueno, lo voy a ir dejando ya, ¿vale? Quiero que os enfoquéis mucho, que os queráis mucho, que os pongáis en marcha con vuestros proyectos, con vuestros sueños, con todas esas cosas que no os atrevéis. Dad ese primer paso, quitaos la vergüenza, de verdad. O sea, os vais a sentir plenos, vais a sentir en vosotros que valéis, os vais a reconocer, vais a confiar, vais... Intento expresarlo todos los días, pero a la vez nunca sé cómo expresar todo lo que yo siento, tanto hacia mí como hacia todo lo que estoy consiguiendo, como... No sé, de verdad, gracias si habéis llegado hasta aquí, significa que os importa lo que hago, que os importo o que os gusta mi contenido. Me hace muy feliz que me acompañéis, que me ayudéis a seguir creciendo con todo, con este proyecto y ojalá os sirva, ojalá os ayude. Es mi objetivo siempre, motivaros, inspiraros, ayudaros a ser vuestra mejor versión y nos vemos en el próximo año. Muchas gracias, de verdad, o sea, os quiero mucho. Es mi momento de confianza. Cada vez que me conecto aquí me pongo a hablar con vosotros, saco todo lo que tengo de mí, cosas que no le cuento a nadie,
cosas que a mí me agobian o sobre las que reflexiono, yo enciendo esta cámara, me pongo aquí y me siento en confianza como no me siento con nadie. Y el haber creado ese vínculo, no sé, con la cámara, con vosotros, es que no lo puedo ni explicar, de verdad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo año. Gracias.